Muy amable. Mis campeones y campeonas, reitero ese saludo, la cordial bienvenida a nuestro primer encuentro en la asignatura de investigación. Es importante establecer ese sistema aclaratorio que nos permita ser operativos y funcionales en el manejo de la información. En investigación es importante manejar todos los principios relevantes habidos y por haber con respecto al proceso investigativo. Ustedes en primer año de bachillerato, en segundo y en este último han tenido una ruta, un recorrido en la parte investigativa. Pero yo quiero saber si ese recorrido, esa ruta investigativa en el desarrollo y producción de trabajos haya sido consolidado de manera satisfactoria. Porque es muy fácil el realizar la apertura de un buscador, de un navegador, ir a recopilar información en el computador, control C, control V, cambiar tipo de letra, asignar el nombre y presentar el trabajo. Y cuando le preguntamos, Alex, ¿me puede decir algún resumen en relación al trabajo que usted consultó? Y empezamos a justificarnos. Es que, es que, es que, es que, y el es que se convierte en un término que yo personalmente, sí, no soy compatible con ese término. Quien más se justifica asume su incumplimiento, su inoperancia. Entonces, futuros bachilleres de la República, quiero que de hoy en más, cuando apliquen investigación, se olviden del famoso control C, control V. ¿Y por qué quiero eso? Porque usted está a punto, en pocos meses, de obtener una gran transición en los niveles educativos del Ecuador. Usted va a pasar del sistema educativo de bachillerato, va a pasar al nivel educativo superior. Es decir, va a ser un estudiante universitario. Y en la universidad no es control C, control V. En la universidad usted tiene que aplicar el proceso investigativo. Así sea la mera investigación de una página, usted tiene que hacerlo de una manera técnica. Entonces, la intención en este año es que usted aprenda a realizar investigación. Y lo que nosotros produzcamos en estos 2 quimestres le va a servir de guía. Le va a servir de guía para que usted lo tenga guardado en su computador y en 6, 7, 5, 8 años, de acuerdo a la carrera que usted haya elegido para profesionalizarse en la universidad, recuerde que en su computador está una carpetita digital que dice diseño de proyectos. Y abra y le sirva para diseñar su tesis, para graduarse de médico, para graduarse de arquitecto, arquitecta, ingeniero, ingeniera, de maestro, y le sirva a usted en gran medida. Y no le tome de sorpresa cuando le envíen a realizar un trabajo investigativo en la universidad, sino como yo digo, ¿no? 2 chirlazos y al suelo. Y los profes universitarios se queden así. ¿Y de dónde aprendieron a realizar este diseño investigativo? Entonces, eso es lo que quiero. Eso es lo que pretendo con ustedes, ¿sí? De que realicemos estos espacios investigativos de manera muy clara, muy diáfana, ¿sí? Entonces, en todas las asignaturas quiero de igual manera que cuando les envíen a realizar trabajos de investigación, lo hagan muy bien y los profes se sientan satisfechos, se sientan plenamente alegres de que ustedes están cumpliendo a satisfacción. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, vamos a iniciar.
voy a hacer una parte macro de cómo vamos a desarrollar la asignatura de investigación en este tercer año de bachillerato. En el primer quimestre, vamos a diseñar un trabajo investigativo simplemente de la manera de recopilación. Vamos a utilizar los aspectos monográficos. ¿Quién me dice qué es una monografía? ¿Le suena ese nombre de monografía? Vamos a dividir. Esta monografía, ¿sí? Ustedes especialistas en lengua y literatura, en el manejo de prefijos y sufijos. ¿Qué significa el prefijo mono? ¿Antonio? Uno. Uno, gracias. Uno. Grafía. Ortografía. Geografía. Histografía. Monografía. ¿Perdón? Escrito. Magnífico, Ariana. Unan, por favor, las dos significaciones de mono, uno, grafía, escritura. ¿Qué es monografía? Una escritura. Perfecto, un escrito. Pero este escrito monográfico, le puedo atribuir yo que es directamente de una parte investigativa nocional propia, que yo he desarrollado una alta investigación, o esta monografía será recopilar información en un solo documento y poderlo presentar. ¿La monografía es alta investigación o es simplemente recopilación de información? ¡Yujú! Alta ¿Aló? investigación. ¿Perdón? Alta investigación. ¡Pup! Casi me da un plop, como Condorito. No. El significado es único escrito. Uno. No es alta investigación un trabajo monográfico. La monografía es recopilar información y plasmar en un solo documento. Eso vamos a aprender a diseñar una monografía, pero fundamentados en reglas técnicas para la presentación de informes de investigación. Les invito, antes de olvidarme, a que descarguen en su ordenador Normas APA séptima edición. ¿Han escuchado Normas APA? ¿Aló? Probando equipos, si están Sí, presentes. Lisa. ¿Tercero? Sí, Ya. Lisa. Ok, David, ¿en dónde escuchó usted? David Montenegro, ¿en dónde escuchó usted Normas APA? En la materia de lenguaje y literatura, Lisa. Ah, ya, muy bien. Cuénteme un poco a qué se refiere estas normas APA, sí, brevemente. Que son leyes de la escritura, Lisa. Muy bien. Perfecto, entonces vamos nosotros a normar la utilización de este instrumento para presentar informes investigativos. Normas APA séptima edición. Ok, bueno, entonces vamos a aprender la estructura de una monografía y ese será el 50% de su calificación del examen del primer quimestre de investigación. 5 puntos, de los cuales 2.5 corresponderán al trabajo técnicamente espectacular, excelentemente bien escrito. Y los otros 2.5 será la defensa, la ponencia que usted realice para que nos llegue a convencer que su trabajo monográfico cumple con esos requisitos. 5. Y los otros 5, pues, estarán determinados ya a una parte teórica que pueda completar la calificación. Y en el segundo quimestre vamos a diseñar un proyecto investigativo, tipo tesis a nivel de universidad. Tenemos justo los 5 meses que en términos de la legislación universitaria a los futuros profesionales, en el último semestre se les determina
esta posibilidad de que puedan desarrollar su tesis para poderla defender ante un tribunal y recibir su título profesional. Ahí nos corresponderá ya realizar investigación in situ. In situ significa en campo. Aplicar diferentes instrumentos de recopilación de datos, como por ejemplo encuestas, pero encuestas espectacularmente bien hechas. Luego llevaremos a un programa que se llama SPS, que es de procesamiento estadístico de información. Y automáticamente ingresaremos esos datos cuantitativos a este programa SPS y este programa nos arrojará inmediatamente la información estadística en cuadros estadísticos y nos corresponderá hacer el análisis para llegar a conclusiones y recomendaciones. Es decir, esto estamos compartiendo lo que se maneja ya a nivel de titulación de tercer nivel en universidad y de cuarto nivel. A veces en la Universidad Técnica de Ambato, muchos de los maestrantes a veces están cruzando los dedos para que no me asignen como tutor de las tesis de maestría, porque no les dejo pasar una. Entonces, en ese caso, es importante que ustedes también, sí, vayan consolidando y afianzando esto. Esa defensa final será ante un tribunal, ya a nivel de las autoridades y docentes de la institución. Y si Dios lo permite, y ya tenemos la tranquilidad en la probabilidad del caso, pues también lo haremos con la invitación de los padres de familia. No le podría decir si de manera presencial o de manera virtual, pero también estarán invitados los papitos para que puedan compartir este tipo de situaciones con ustedes. Entonces, miren, está clara ya la situación, cómo manejar, cómo nos vamos a manejar en este desarrollo de la materia de investigación. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, en el manejo del cuaderno deben estar ya carátula general, carátula de la unidad didáctica. Deje una hoja, por favor, para los contenidos programáticos, porque en esta única hora que tenemos, debemos aprovechar el tiempo al máximo. Voy a compartir pantalla para iniciar ya con el tratamiento de los contenidos establecidos. Y por favor, mientras yo realizo la exposición de los temas, usted ya vaya haciendo la transcripción en su cuaderno. Voy a compartir pantalla. Ya, Alexito, hasta que comparta pantalla. Por favor, los jóvenes que tienen desactivadas las cámaras, active las cámaras o si no, yo les voy retirando de la clase. Por favor, tenga la bondad. Gracias. ¿Me confirman si visualizan, por favor? Sí. Magnífico. Sí, Muy bien. Sí, en el cuaderno de investigación, ¿no? Muy bien. A ver, antes de esto. Ok. Aclaremos cómo es el panorama de la asignatura de investigación brevemente. En primero de bachillerato, usted debió haber recibido nociones de investigación científica. En segundo de bachillerato, debió haber recibido metodología de la investigación científica. Y en tercero, usted va a recibir metodología del diseño de proyectos, que de manera general estaríamos dentro del campo de la investigación de ciencia y tecnología. ¿Ya? Diseño de proyectos. Ahora, nuestra unidad didáctica número 1 se denomina la construcción del conocimiento. Y vamos a ver cómo nos interconectamos a través de esta participación interactiva con ustedes. Mi campeona Juliana, ¿cuántas partes o cuántos sentidos tiene el cuerpo humano? Los humanos, ¿cuántos sentidos tenemos? Juliana, ¿cuántos sentidos tenemos? 5 principales. 5. ¿Quién da más? Estamos de oferta. Se abre la subasta en la materia de anatomía. ¿Cuántos sentidos tienen los seres humanos? ¿Quién da más? 24. 24. ¿Quién da más? 24 a la 1. 43, pero los 5 43. principales son 5 principales. Muy bien, Nicole.
Ya quedó grabado lo que les comentaba en clases anteriores, ¿verdad? 43 sentidos, de los cuales 5 son los principales. Le pregunto de igual manera a Alison Figueroa, ¿cuántas partes, sí? Oiga, Listen, Dígame. después de la carátula va a decir este mapa que está aquí, ¿no? ¿Verdad? Luego de la carátula dejé una página para los contenidos programáticos de la unidad número 1. Y luego Ya. sí empezamos con esto. Ya. Entonces, de estos 43 sentidos, mi estimada Alison, ¿cuáles son los 5 principales? Auditivo, el del oído, la vista, el tacto, el gusto y Y el olfato. el olfato. Ok, bien. Y nuestra pregunta es, ¿cómo es lo que Alison en este momento recuerda los 5 sentidos? Obviamente, desde cuando ingresó al primero de básica, ¿sí? La maestra, los maestros le fueron enseñando de a poco. Pero ¿cómo es lo que ella aprendió? ¿Cómo es lo que hizo el conocimiento suyo? Ya que hay un proceso biológico y psicológico. Este proceso está asociado a los sentidos. No puede llegar el conocimiento a nosotros si es que no están activados los sentidos, los 43 sentidos y los 5 fundamentales. De ahí viene una palabra compuesta que se denomina sensopercepciones. En la parte de la asimilación del conocimiento ingresan las sensopercepciones. Senso viene de sentidos, de lo sensorial, mientras que percepción, ¿sí?, es cuando ya la información que llegó al cerebro se procesa. Se procesa y se convierte en una sensopercepción. Los sentidos se activan a través de estímulos. Si aprendimos que son 5 sentidos fundamentales, ese aprendizaje puede ser que el maestro escribió los sentidos en la pizarra. Puede ser que el maestro nos proyectó un video y pusimos en juego el sentido de la visión, de la vista. Si el video indudablemente tenía parte audible, nuestro sentido de la audición ingresó. Si de pronto nos llevó al laboratorio de biología, de ciencias naturales, y sacó un busto anatómico en el cual nos explicó y lo pudimos palpar a ese busto anatómico también para reconocer los sentidos, ya ingresó el sentido del tacto. Entonces, no puede llegar el conocimiento a nosotros sin la presencia de los sentidos. Los sentidos se activan. De ahí viene senso. Percepciones. Esos estímulos que llegan a través de nuestros sentidos viajan a través de una vía denominada sensitiva. Viaja automáticamente en miles de millones de segundos al cerebro. Y en el cerebro se procesa la información en determinados espacios sensitivos y automáticamente se genera una respuesta ante este estímulo. Y ya se formó una sensopercepción. Entonces, el conocimiento es producto de este desarrollo sensitivo y de la percepción a nivel del cerebro. Entonces, si nosotros visualizamos ya nuestro organizador gráfico, el origen del conocimiento se genera gracias a la presencia de los sentidos, que se convierten en medios intelectuales que activan, ¿sí?, diferentes procesos. Uno de esos procesos es la observación. Una vez que se ha observado, se activan diferentes otros mecanismos y ingresa el asunto de la memoria y la capacidad de juicio. Todo conocimiento es propenso a determinar su veracidad o su falsedad. Pero este origen del conocimiento como tal, hay una ciencia que estudia el origen del conocimiento. Esa ciencia se denomina la epistemología. La epistemología es la ciencia del conocimiento. Y esto está dedicado única y exclusivamente a la especie humana,
porque nosotros somos dichosos y virtuosos de poseer esa gran capacidad del razonamiento, producto de la inteligencia que nos diferencia de las demás especies vivientes. ¿Ok? Entonces la epistemología es la ciencia del conocimiento. Pero este origen del conocimiento como tal deja ver las posiciones teóricas, filosóficas, psicológicas, epistemológicas de dos corrientes fundamentales, que son el racionalismo y el empirismo. El racionalismo basa su fundamentación en la razón. No existe conocimiento si no hay el proceso de razonamiento, el raciocinio. Mientras que el empirismo habla que el conocimiento se origina producto de la experiencia. Pongo un ejemplo muy práctico. He sufrido en un encuentro de baloncesto, ¿sí? Me cayó el Spalding, el balón de básquet, en mi dedo índice. Me cayó el Spalding, el balón, y me produjo una torsión muy brusca en mi dedo índice. Se me inflamó, se me hizo morado, e inmediatamente yo me fui a donde el médico traumatólogo, el especialista en lesiones óseas. Y el médico traumatólogo, por su experticia científica, graduado en medicina, en traumatología, me hizo una valoración y me envió inmediatamente donde el radiólogo para que me tome una placa para ver qué tipo de lesión tengo. Si es que hay una lesión simplemente a nivel muscular, a nivel fibrilar, a nivel de tendones, de ligamentos, o si es que está complicada las estructuras óseas, sea falange, falangina o falangeta, que son las estructuras óseas que conforman los dedos de la mano. ¿Ya? Regresé con la placa radiográfica y me recetó, dijo, sí, tenemos fractura, vamos a inmovilizar, me puso una félula, unos pequeños vendajes de yeso y me inmovilizó y me dio medicamentos para calmar el dolor y la inflamación. ¿Correcto? El mismo evento. Yo creyente, Alex súper creyente, ¿sí? Le conoce al señor X, no voy a dar nombres, al señor X, que es fregador, que es sobador y que vive a 2 cuadras de mi casa. Me pasó ese problema con el dedo índice y me fui donde el señor X, donde el señor fregador. Y me dijo, ya, no hay problema, se han desviado los huesos. Y me dijo, muerda esta toalla. Mordí la toalla y él cogió. ¡Pra, pra, pra! Y aparentemente me puso los huesitos de mi dedo índice en el lugar. Y me dijo, listo, ya está. Es el mismo evento, pero en 2 campos totalmente distintos. El médico traumatólogo, sí, él se especializó durante 10 años a nivel universitario para poder darme toda esa asistencia en el evento. Mientras que el señor X, el fregador, él lo hizo eso producto de su experiencia durante varios años, que de pronto en alguna parte aprendió. ¿Ya? Entonces, miren, con este ejemplo estamos diferenciando. El racionalismo, ¿sí?, determina que el origen del conocimiento es altamente científico, mientras que el empirismo es producto de las experiencias. Y aquí nosotros vamos a darnos cuenta, ¿sí?, que hay algunas ciencias que son experimentales, como el caso de las ciencias naturales. Dentro de las ciencias naturales, la biología, la química, la anatomía, la física, son ciencias experimentales.
Porque necesitan ir al laboratorio para comprobar por qué las plantas son de color verde, por qué de pronto se produce un problema a nivel de los seres humanos en cuanto a la descompensación de su masa corporal por diferentes problemas. Entonces, van a los laboratorios y realizan las experimentaciones correspondientes. Pero para experimentar se necesita un método. ¿Y cuál es el método que facilita la experimentación? Por ser parte de él, es el método científico. Entonces, en las ciencias naturales, las ciencias experimentales, el método científico cumple un rol protagónico, fundamental, importantísimo. Entonces, ya estamos ahora sí en un campo de acción más directo. Nosotros netamente nos vamos a inclinar en la parte del manejo del método científico para llegar a comprobar si el conocimiento es objetivo, es real, es pertinente, es coherente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el conocimiento tiene su origen en las sensopercepciones. Se capta los estímulos a través de los sentidos y esta información se procesa en el cerebro. Se activan los procesos psíquicos como tal y empieza en cambio ya el ordenamiento de la información. Si en este momento yo les digo a ustedes, Chayanne, los que le conocen a Chayanne inmediatamente se imaginarán el rostro de Chayanne. Se les vendrá a la memoria, al recuerdo, de qué país es, qué género de música interpreta. ¿Sí? Entonces, eso es producto del manejo del conocimiento como tal. Y ahí estamos hablando de la memoria a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Se activan todos estos procesos. Entonces, en este origen del conocimiento, en esta génesis del conocimiento, vamos nosotros a manejarnos de esa manera, ¿sí? Para determinar cuál es el origen del mismo. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser la tarea de ustedes, mis campeones y campeonas? Tome nota, por favor. ¿Sí? Primero, usted va a esquematizar en su cuaderno. Verá, esquematizar significa realizar organizadores gráficos parecidos y mejores a los que estoy proyectando en esta hora de clase. Sobre la definición de epistemología. Definición de epistemología. Lo segundo que van a investigar es sobre las dos corrientes, sobre el racionalismo y empirismo. ¿Qué van a consultar? Van a consultar a sí mismo la definición, sus características y postulados. Características y ¿Puedes postulados. repetir? Por supuesto. Primero, definición de epistemología. Segundo, definición, características y postulados de racionalismo y empirismo. Y finalmente, si ustedes ven en el esquema, hay unos recuadros en color azul. Observación, prueba, análisis y experimentación. Esas son las fases del método científico. Entonces usted en tercera instancia consulte, por favor, definición del método científico. Definición del método científico. Bien, entonces estamos con esta parte, ¿sí? de nuestra clase. Vamos a la parte, ahora sí. Le hice una pregunta. Dígame. Le dicen todas las consultas tenemos que hacerlas en organizadores gráficos, ¿verdad? Yes. Ya. Tiene toda la razón, mi campeón. Muy bien. Solo Entonces son dos consultas. 3. Epistemología, racionalismo, empirismo, método científico.
3. Vamos a ver, ahora sí, le solicito por favor, con sus propias palabras, al observar el esquema, con sus propias palabras, conforme le vaya preguntando, usted me va dando la respuesta para ingresar su primera calificación de lección oral. Vamos a ver. Karen Cabrera. Sí, listen. Ok, mi campeona, con sus propias palabras, determine por favor sobre la epistemología. Observando el esquema, con sus propias palabras, denos su criterio. ¿Qué es el conocimiento que tenemos cada uno de los seres? O sea, cada hombre es una capacidad. Eso, dicen. Bueno, le invito a que por favor estar más pendiente de lo que estamos en las clases haciendo referencia, por favor. Ok, entonces, Karen, su primera intervención. Muy bien, gracias. Si me ayuda, por favor, mi campeón Gabriel Largo. Dale, sí, a ver qué. A ver, mi campeón, por favor, ayúdeme usted con la definición de preliminar de epistemología, según el esquema que está determinado ahí. Ciencia del conocimiento, capacidades humanas, psique. Le repito, mi campeón, Gabriel, la orden fue lea el organizador gráfico o interprete. ¿Cuál fue la orden que le solicitó? Interprete. Ah, ¿y usted qué es lo que hizo? Leí el Futuro bachiller de la República, interprete el esquema, por favor, con sus propias palabras. chuta, dice. No lo sé, la verdad, dice. Complicado. Le recuerdo que usted es un campeón, un ser Es mega que recién oigo esa palabra en mi vida. Ya, pero mire, ahí tiene la información. Bueno, no hay problema. Ya le Vamos a ver con Josué Montenegro. Ya, Lisa. La misma pregunta. Por supuesto. ¿Qué es una parte de la filosofía que da unos principios, fundamentos y es una extensión de los métodos del conocimiento de cada ser humano? Espectacular, campeón. Espectacular. Muy bien. Very good. Vamos a ver con mi campeona Adriana Orozco. Que la epistemología... Le cambio, Adriana, la Ok. pregunta. Tenga la bondad, con sus propias palabras, menciónenos algo relacionado con el racionalismo. Lizy, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Algo relacionado con el racionalismo, con sus propias palabras. Que... ¿Algo le pasó? ¿Se nos congeló, Adriana? Bueno, y terminemos con, por favor, Yanieli Uksha. Yanieli. Sí, aquí estoy. Gracias. A ver, Yanieli, por favor, Lizy. coménteme sobre el racionalismo con sus propias palabras. Lizy, no me escuchó. No, se congeló. A ver, esperemos un momentito, Yanieli, por favor, para ceder la palabra a Adriana. A ver, mi campeona, Adriana. Ya, que es una doctrina filosófica y que conlleva con el razonamiento de la experiencia. Ibas en 9.9 para obtener el 10, pero ahí sí ya nos hiciste una confusión el mezclar la razón con la experiencia. Ya te nos fuiste al empirismo. ¿Sí? El racionalismo es uno, fundamentado en la razón, mientras que el empirismo hace relación a la experiencia. Ok, Ariana. Bueno, a Yanieli le dejo pendiente para la siguiente clase para que intervenga como parte preliminar. Les agradezco por su presencia, mis campeones y campeonas. Dejo de compartir pantalla.
Y hemos terminado la clase. ¿Ok? Por favor, no consultará de Google académico. Perdón, de Google convencional, sino de Google académico o de revistas indexadas, lo que le envié a consultar, por favor. Y finalizado el esquema de la consulta, usted me pone el link escrito a mano de donde usted consultó. ¿Estamos de acuerdo? Yo tomaré en cuenta ese link al azar y automáticamente ingresaré para validar la información correspondiente. Éxitos, dígame. Lisa, disculpe, digamos de lo que ya acabó la tarea, ¿dónde tendría que enviarle? La tienes en tu cuaderno para yo esquematizar y ya darles la próxima clase a donde ustedes tienen que cargar todos los archivos. Ya, Lisa, gracias. Ok. Cuídense mucho, les agradezco por su presencia y hemos terminado la clase, mi estimada Lourdes. Muy gentil por tu ayuda. Ya. Gracias. Gracias, Alex. Ya le puse parar. Solamente hay 3 jóvenes que no asistieron a tu clase y hay una persona que quería ingresar, duplicado el nombre de David Montenegro. No le permití porque el joven sí estaba en clase. Eso es todo. Lisa. Sí, Dime, David, ¿qué pasa? Lisa, es que lo que pasa es que yo siempre ingreso con 2 usuarios, pero soy yo mismo, por lo que pasa es que en mi laptop no tengo cámara para ver mejor. Ya, pero ahí estás. Exacto. Listo, entonces no hay ninguna novedad, Alexito. Perfecto, muy amable Lourdes, muy gentil. Éxitos, mis campeones. Cuídense mucho. Bye.